¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia del Saber. Gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos ven. La verdad es que el canal va creciendo sin prisa, pero sin pausa. ¿No? De ahorita llevamos 550 y tantos suscriptores, entonces está bien chido. Gracias por el apoyo. Si quieren recomendarnos un libro o algo así, o quieren incluso salir acá con nosotros grabando, pues estaría chido. Mándanos un comentario o un correo y ahí, mejor un comentario, porque el correo lo checo como una vez cada 3 semanas o algo así. Entonces un comentario estaría más chingón si quieren. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a los que pues estamos esta noche. Y en primer lugar, Olivia. ¿Cómo estás, Olivia? Hola, buenas noches. Igual también quiero agradecer a las personas que se toman el tiempo de vernos. Paulatinamente ya recuperando la normalidad. De repente sí me he encontrado a compañeritos que me dicen, veo tus videos. Entonces, muchas gracias por tomarse el tiempo. Muchas gracias. Y pues saludos. Esperemos que esta reseña no pase desapercibida también. Ok, y vamos con Pau. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Hola, Toño. Hola, chicos. Excelente noche. Y ojalá que nos dejen acá abajo en comentarios qué libro quieren que les reseñemos para empezar a interactuar más con ustedes. Nos encantaría saber sus comentarios, qué les parecen las reseñas, porque ustedes también son parte fundamental de este proyecto. Entonces estoy muy contenta y pues vamos a darle con esta reseña. Ok, y pues hoy se rifa Rodrigo, ¿no? Comentábamos antes de empezar que es el número pornográfico. Vamos en la sesión o en el episodio 69. Y pues Rodrigo va a reseñar un libro bastante erótico. Bueno, es que no es erotismo, güey. Un libro interesante. De open mind Sí, 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 está bien, así. Así dejémoslo. Entonces, bienvenido, Rodrigo, y pues date como magnate. Va. No sé si será casualidad que sea 69 y justamente el Marqués de Sade. Nada es casualidad, nada. Nada es casualidad, sí, en serio. A ver, pero antes de la reseña, quiero decirles cómo compré este libro. A mí me gusta... a ustedes ya les conté, pero a los nuevos, a ver, a los que recién están escuchando. A mí me gusta la filosofía, me encanta la filosofía y la psicología. Yo me ataño más por la filosofía. Entonces, aquí en mi ciudad hay pocas ferias de libro, pero hay unas dos o tres veces al año. Entonces, yo sí o sí estoy en esas ferias de libro para buscar, encontrar algunas cosas que me encanten. Y hay uno, fue en septiembre, en octubre, en septiembre algo así fue, y hubo una feria de libro, entonces yo me acerqué, compré unos 2, 3 libros, y al siguiente día estaba así, entonces me acerqué de un comprador, y lo primero que leí era filosofía en el tocador. Entonces yo dije, wow, entonces debe ser un libro de filosofía, debe ser reflexiones. Volteo hacia atrás para ver volteo para atrás para ver qué se trata del libro, de quién es, qué autor es, porque no puedes comprarse un libro porque sí, a mi parecer. Entonces lo que leo es, o sea, fue rápido, ¿no? Lo que leo es que Filosofía en el tocador fue escrita en tantos años por este autor, y este autor lo escribió cuando estaba encarcelado por algunos delitos que cometió. Y así, entonces yo dije, wow, debe ser interesante este libro porque debe hablar uno de la libertad, debe hablar de Dios, debe hablar de la justicia, debe hablar de cómo se vive en la cárcel, debe hablar del poder en la cárcel, de los delitos y de cómo la sociedad te oprime en la cárcel o algo así, no lo sé. Entonces, esa fue mi mentalidad de comprar. Llegado el momento, lo compro, lo meto a mi mochila y lo llevo a mi casa. Lo coloco en mi estantería y pasa un largo tiempo. Y ahí, renovando, limpiando mi estantería, veo este libro. Es de la edición Erimat, es una edición de bolsillo, es bien pequeñita. Veo este libro y ya como Sofía mencionó algunos libros de Marqués de Sade, los recomendó. Entonces yo leo, dice el autor Marqués de Sade, entonces digo, eso no es un libro de filosofía donde reflexiones sobre la cárcel, la libertad y el poder y la justicia. Es un libro erótico de perversión.
Y pasa un tiempo, un poco más, los reseñamos algunas cosas más, y Olivia recomienda un libro, y lo que yo me acuerdo muy bien, dijo que si quieren empezar a leer al Marqués de Sade, lean La filosofía del tocador, y es por eso que me he animado a leer este libro. A ver, pero antes, el libro me pareció un poco medio raro a la vez, porque nunca leí uno o dos libros de erotismo, así como de erotismo de Wattpad. Es como que muy fresa, muy nice, donde no es muy abrupto con las expresiones, con los escenarios. Por ejemplo, un libro que recomiendo es Alicia Atrevida, que es de un autor mexicano. Es un libro así, medio como de Wattpad, es tranquilín, no es muy vulgar como esto. Entonces empieza a leer el libro, al principio empieza a contar la historia del Marqués de Sade y por qué fue encarcelado y por qué tiene ese apodo y bla, bla, bla. Al principio este libro me pareció un poco lento, me pareció un poco, sí, un poco lento porque fue avanzando. Lo más importante de este libro se trata, ojo, les voy a decir al final, pero ojalá que me perdonen, no acabé el libro, estoy en la mitad, no acabé, pero hay una buena justificación por eso, les voy a decir al final. Hasta donde llegué hay tres personajes que son Eugenia Dolmains y la señora Saint-Ange, no se pronuncia francesa, es algo así. Entonces, hasta donde leí, se trata de estos dos personajes, el señor Dolmains y la señora Saint-Ange. Estos dos persuaden a una virgen, a una muchacha de 16, 17 años, si no me equivoco, para pervertirla, para meterla en la lujuria. Y básicamente se trata de ese libro. Estos dos que son hermanos, y eso me explotó la cabeza, que es no, lo bueno de este libro es que no tiene, ¿cómo te lo diría? Restricciones. No tienes restricciones en la vulgaridad de sus palabras y en la vulgaridad de sus expresiones en los escenarios. Mete temas muy controversiales y para ahora puede ser un poco tabú o lo que sea. Imagínate que en esa época lo escribió y por eso creo que lo encarcelaron al Marqués de Sade por esas escrituras bien raras, bien exóticas para su época. Pero a ver, entonces, se trata de estos dos personajes que son ya expertos en la lujuria, expertos en las fantasías. Son el top de tops, porque uno, la señora Dolmain, que son hermanos, ¿no? Se casó con alguien millonario, entonces se puede dar esos lujos de traer personas, de traer mujeres, de traer jovencitas y de crear esas perversiones que cuenta en el libro, junto con su hermano. Pero un día traman traer a Eugenia, que es una chica muy, muy santa, muy metida, que no está metida nada en la lujuria, que no sabe absolutamente de nada. Y eso lo explica acá, no sabe absolutamente de nada de la lujuria, nunca ha tenido relaciones y así. Y hasta donde lo estaba leyendo, va explicando este Dolmensch y la señora, va explicando a Eugenia cómo tiene que pervertirse y cómo tiene que dejar esos tabús, esos pensamientos. Recordemos que también el Marqués de Sade es ateo, es ateo, no profesa la religión. Y lo queda muy claro, esa es la parte que no me gustó del libro, porque hay algunos escenarios, ¿no? Donde están ahí, donde una orgía bien rara, donde le empiezan a explicar de cómo tienen que disfrutar más de aquí, más de allá, no quiero ser explícito. Entonces, de esa orgía hacen algunas preguntas. Eugenia pregunta, ¿y por qué está malo? ¿Y por qué es malo si tenemos que creer en Dios? Y entonces, en Marqués de Sade es la parte que no me gustó,
se mete a filosofar, entre comillas, ¿no? A pensar, a justificar su ateísmo y por qué Dios no existe y algunas otras cosas más. Y entonces eso es como lo fuerte. Imagínate escuchar un soneto, imagínate que estés escuchando, no sé, bailando, escuchando algo, y de repente cuerden la música y venga alguien a dar un discurso de política. En ese momento yo lo sentí así como que, ¿por qué haces eso, Marqués? Pero yo lo creo que lo metió muy a la fuerza esa parte, porque existe, no sé, una jauría, están haciendo un trío y después pasa algo y empieza a filosofar y empieza a decir unos 2, 4, 5, 6 hojas, empieza a decir por qué Dios no existe y por qué empieza a reflexionar. Yo creo que hubiera sido mejor que este libro se enfocara directamente solamente en la perversión, en la lujuria, y no tanto debrayarse en por qué existe Dios, o por qué está mal hacer esto, o por qué hacer las otras cosas, como un discurso de política es la parte que no me gustó. A ver, yo tengo varios cuentos, ¿no? Yo leo los libros, como yo voy a la universidad, que es 1 hora ir a la universidad, 1 hora y 10, algo así. Y luego volver a la universidad es 1 hora y 15, 1 hora y media, volver de la universidad a mi casa. Entonces yo, cuando leo libros, lo leo en ese tiempo. Lo leo en el trufi, en el micro, la combi, en el transporte, ¿no? Y en ese momento, o sea, estoy leyendo, estoy tratando de leer la filosofía del tocador dentro de un mini, dentro de un micro, pero no se puede porque hay ciertas partes donde está diciendo y la penetra y la agarra esto y le empieza a masturbar y empieza a hacer esto y le empieza a lamer y no se puede porque sentía, sentía que me veían raro en ese momento, sentía como que, güey, ¿qué estás leyendo? Y entonces como que estoy ahí leyendo y digo, no, ya, lo dejaré para mi casa, ¿sí? Y ya lo dejaba. A mí mis momentos de lectura son esos, donde estoy caminando, donde estoy leyendo, donde estoy yendo de mi casa a la universidad. Entonces es por eso, por la primera razón que no he podido acabar el libro. Me quedé en la mitad. Lo dejaba simplemente para mi casa y aquí es como que más cómodo, más tranquilo, sin que te juzguen por qué estás leyendo esas cosas. Entonces esa es la justificación por qué no leí, por qué no terminé de leer los libros. Eh, ¿Cómo me sentí leyendo este libro? Me sentí extrañado un poco porque nunca había leído un libro así. Leí algunos cuentos de Charles Bukowski, lo que se recomendó Toño, que fue de una bruja que a su hombre la hace más pequeño y lo utiliza como tildo. Sí, turbio ese igual, pero no es tan explícito Charles Bukowski comparado con el Marqués de Sade. Es un top más arriba, Marqués de Sade. Yo lo calificaría este libro como un libro no de erotismo, yo diría como perversión, porque es perversión, no tiene ningún tabú, lo libera absolutamente de todo, lo libera de todo ¿cómo se dice? Las restricciones, y le vale madres exponer que es sus gustos del Marqués. Yo creo que le veo este libro lo veo muy como una rebeldía a su época, porque todos en ese momento eran como que no se puede hacer eso, que somos castos, que somos muy, muy puros, que la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Marqués de Sade fue auténtico en esa parte, le valió 3 kilos de chorizo y empezó a escribir esas cosas. Y por esas cosas que también escribió y por esas cosas que vivió, lo metieron a la cárcel, se metió en problemas y todo eso. Pero Marqués de Sade supo vivir esas experiencias, ser lo que es y ser lo que es sin,
sin ocultarlo, su personalidad, sin ocultar sus gustos. Hay un momento donde empieza a justificar por qué algunas personas tienen algunos fetiches. Es como el rostro, ¿no? El rostro que te da la naturaleza, lo que dice. Algunos tienen un rostro redondo, algunos tienen un rostro cuadrado, otros son miopes, otros son de labios más carnosos y todo eso. Y es eso, las lujurias que tiene cada persona es diferente y hay que aceptarlo a lo que dice Marqués de Sade. Y a todo esto, si tuviera que darle una calificación del 1 al 10, que todavía no lo he terminado de leer, hasta donde, en la mitad estoy, hasta donde leí, yo le pondría un 8, un 9, por la simple razón que nunca leí este tipo de libros. Ni Charles, me pareció todavía explícito de Charles Bukowski, yo me estaba riendo, como que, ¿qué está pasando aquí con esta bruja que se está metiendo a su marido por ahí abajo? Pero Filosofía en el Tocador es bien explícito, y, dice, y según Sofía, según Olivia, mejor dicho, este es un libro que se disfruta y es un libro que se va. Y no me imagino cómo será los 120 días de Sodoma, donde aquí mete un poco de coprofilia, pero no explícitamente, donde dice a algunas personas les gusta que le caguen en la boca, entonces y ahí empiezo a explicar un poco. Pero los 120 días de Sodoma no me imagino qué cosas puede haber en ese libro, qué escenarios, qué orgías o no sé qué, 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 qué puede haber. La segunda razón por qué no terminé este libro es que no se puede acabar rápido, no se puede, lo intenté, no se puede. Estás leyendo y te lo estás imaginando en ese momento y no quieres dejar de imaginártelo porque está pasando esas lujurias, ¿no? Y no quieres avanzar a la siguiente página, no quieres avanzar a la siguiente página porque te estás pensando. Y en ese momento, por eso, yo creo que es un libro que me está haciendo reflexionar de cómo tengo que llevar a la lectura, de dónde tengo que ir más despacio, disfrutar el momento, disfrutar la lectura, y nada, pues, porque de aquí a 1 o 2 días atrás lo pude haber acabado directamente, o sea, lo agarraba, lo leía y lo acababa. Está fácil acabarlo. Pero yo creo que no sería disfrutable la lectura si lo haría de esa manera. Eso es la parte que recojo de este libro, de que este libro me está enseñando a disfrutar un poco más la lectura, de leer más pausado, de imaginarme los escenarios, de imaginar los conceptos, porque hay también algunos conceptos de Dios que he dicho, wow, qué interesante, y algunas partes que no me gustó. Y yo creo que esa es la parte más importante que me llevo yo de este libro. Pero a ver, chicos, ustedes, a ver, aquí seguro que Olivia se va a debrayar con Marqués de Sade. Pero a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguna vez leyeron este libro o alguna vez leyeron otros libros de este Marqués de Sade? A ver, ¿qué opinan? A ver, empiezo yo para romper el hábito. Sí, sí he leído otros libros. Ese en particular no lo he leído. O sea, yo solamente he leído 2 libros de Marqués, porque no es algo que yo disfrute, ¿no? O sea, se me hace como muy... Como que lo único que varía en sus libros es el grado de intensidad, de porno y de gore, pero más allá de eso, como que no tiene mucho, o no tiene mucho que me resulte atractivo a mí, ¿no? Este, pero entiendo lo que dices. Es como, ¿han visto esa imagen en ese momento donde dice, cuando ves a una persona que está leyendo un libro que a ti te gusta, quiere decir que el libro te está recomendando a una persona, ¿no? Entonces tú ahí leyendo Filosofía del Tocador, ¿a quién te estarían recomendando, Rodrigo? Entonces, sí, y es que, ¿sabes? Como que mucha gente, como no es lectora regular, mucha gente no agarra el pedo, pero los que sí son lectores te van a agarrar el pedo. Entonces, está chingón. Por otro lado, qué chido también que te está haciendo disfrutar la lectura y leer pausadamente. Fíjate hasta dónde tuvimos que llegar para que hicieras eso, Rodrigo. Seas mamón. ¿No?
Pero así se lee, güey. O sea, eso es lo que yo te decía desde siempre, ¿no? ¿Te acuerdas que te he dicho en varias ocasiones que tienes como eyaculación precoz lectora? Es como de, ya, güey, ya, así, no, güey, relájate, chiquitéatelo, disfrútalo. Man, qué chido que el Marqués al menos hizo que se te abrieran los pinches ojos y pudieras disfrutar la lectura, ¿no? Y con respecto al libro, pues como no lo he leído, no tengo mucho que decir. O sea, conozco la obra del Marqués brevemente, porque les digo, no más he leído 2 libros de él y fue hace mucho tiempo. Pero pues sí, o sea, ese toque crítico, disruptivo que tiene el Marqués, pues por eso es el Marqués, ¿no? Por eso es tan famoso. Porque le valía madre y lo encarcelaron y le siguió valiendo madre y siguió escribiendo. ¿No? Entonces, o sea, sí, el Marqués siempre va a ser así, ¿no? Siempre, leer al Marqués siempre va a ser disruptivo. Eh, Implícitamente es como, no sé, esto si ya lo había comentado, es que ya digo muchas cosas en diferentes lugares, pero es como muchas veces incluso el ser quien tú eres y el reconocer partes que la sociedad no aprueba es una postura incluso política y social que rompe con el sistema, rompe con prejuicios y con estereotipos y es precisamente ese tipo de personas las que hacen que el sistema, o sea, a nivel colectivo, se cuestione muchas cosas y generalmente eso ayuda a abrir el sistema. No sé si me estoy debrayando, pero espero que se me entienda. ¿No? Entonces, eso es lo interesante del Marqués, no solamente pues lo gore que escribe, que sí es una de sus características, pero en el entre líneas siempre puedes encontrar como esta dimensión crítica brutal, pero brutal. O sea, el Marqués era un crítico de la sociedad en la que vivía acérrimo, o sea, era como, no tenía piedad, ¿no? Y le valía. Entonces, pues sí, qué chido que al menos te hizo pausar y irte imaginando que fuera pornografía literaria. Al menos ya te paraste y dijiste, ok, a ver, disfruto estas escenas, ¿no? Más allá de las confesiones que nos acabas de hacer, Rodrigo, está bien. Yo te acepto como eres y te quiero. Ya, sería todo. Vale, pues voy yo. Yo no he tenido esta parte de leer al Marqués en este libro, o sea, lo he leído en otros dos también, eh, pero creo que lo que podemos rescatar del Marqués es esta parte crítica, ¿no? Esta parte en donde habla muy profundamente de esta parte hedonista, ¿no? Siempre como que el placer, el placer, el placer, el placer, y creo que llevándolo al contexto en el que vivió, pues sí es como romper con todo lo establecido, es como que si todos dicen negro, él decía blanco, o si todos dicen blanco y lo correcto y lo políticamente y lo socialmente correcto, es lo que a él no le gustaba. Entonces, creo que podemos verlo desde una perspectiva de tomar lo sexual, tomar las cosas que incluso hasta rayan en otro tipo de cosas, pero que siempre esta parte, ¿no? Esta parte sexual, esta parte política, esta parte de economía, siempre van a causar como revuelo en cualquier época, porque siempre son como muy, o sea, son temas de los cuales no se habla. O sea, si estás en una familia, si estás en la mesa, son temas de los que no se hablan. Entonces, llevarlo a un extremo como él lo hacía en su literatura, pues lleva a llamar la atención, ¿no? Obviamente, pues lo volteas a ver, obviamente, pues empiezas a decir, esto es posible en verdad. Cuando te empieza a describir tantas escenas, empiezas a decir, es que ¿a poco sí es posible? ¿A poco sí sobrevivió? ¿A poco el dolor no? O sea, esa parte, ¿no? Entre dolor, placer y todo lo que implica la narrativa del Marqués, ¿no? Entonces yo creo que ahí encontramos un contraste bastante interesante de crítica, ¿no? De crítica hacia las personas de doble moral, hacia las personas que él decía, pues es que esta persona tiene mucho dinero, tiene muy buenas posiciones, pero no es como lo pinta, no es una persona que siga las reglas, al contrario, es una persona que hace este tipo de prácticas, ¿no? Entre 30 personas, 40 y hacen cosas, pues, por así decirlo, denigrantes, ¿no? Hacia la misma persona. Entonces está muy interesante este contraste. A mí me gusta, leí 2 libros de él también, y me gustaron en el sentido de que sí, te vas imaginando las cosas y sí lo disfrutas,
pero creo que también esta parte poética en la cual él va escribiendo algunas cosas que va describiendo, lo hace de manera muy poética. Entonces, eso es una parte que sí hay que rescatarle al Márquez, porque la verdad lo hacía de una manera muy, muy bonita. Bueno, en estos libros que yo leí, la verdad, Hashtag no lo he leído, no he leído este libro que nos trae Rodrigo esta noche, pero creo que esta parte política, meter de repente la parte política, meter de repente la parte con tonos hasta arriba de este tipo de temas tan tabúes, tan frágiles como son la sexualidad humana, creo que sí, incluso hasta animal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que puede meter algunos elementos de esta naturaleza. Creo que eso siempre va como a provocar. Entonces, si este es el objetivo del Marqués con sus escritos, con sus novelas, pues yo creo que sí lo logró, provocar a sus lectores. Le doy yo ahora. Deja interrumpo, Olis. Tú cierras ahorita aquí, ¿no? Hola, chavos. Ok. Disculpen la tardanza. Rodrigo está hablando de que venía, no podía leer, bueno, el momento en el que va leyendo es cuando va en el camión, ¿verdad? Y este rollo, no sé si se dan cuenta, pero realmente aquí hay, bueno, en México, siempre que ibas leyendo tu periódico o algo, el de al lado va así, ¿no? Entonces, no sabemos si dejaste entrado al que iba al lado de ti, Rodrigo. Ahora no me pregunto, por ejemplo, dices, vas leyendo tu libro, y si hubiera sido audiolibro, güey, ¿cómo irías en el camión si hubiera sido audiolibro? ¿Cuál sería la voz de un audiolibro para el Marqués de Sade? No sé. Es más, ni siquiera he visto si hay audiolibros del Marqués de Sade. Y lo que estoy viendo es que ya últimamente hemos hablado también mucho del Marqués de Sade aquí en el canal. No sé qué nos está pasando a todos, que sale de repente mucho a relucir por acá el Marqués de Sade. Yo no he leído ningún libro del Marqués de Sade, pero ya lo tengo, ya lo tengo bien en la mente, de tanto que... Tendría que ser la voz de Susana Zabaleta. Ah, ok, ¿y si fuera masculino? No sé. Buena pregunta, pero me voy a poner no, yo no voy a hacer una voz española, ¿no? No tenemos nada contra los españoles, pero no voy a hacer una voz española narrándote el Marqués de Sade, ¿no? Disculpen la tardanza, disculpen por entrar aquí un poquito tarde, pero qué chido que disfrutaste la lectura, Rodrigo, que ahí, como dice Toño, te la chiquiteaste así poco a poquito, ¿no? Poco a poquito. Te esperaste hasta tu casa para poder seguir leyendo, no lo has terminado, pues qué chido. Yo también me voy a aventar, yo creo que ya un libro ¿no habrá películas? También no habrá películas del Marqués. Creo que era el perfume, ¿no? Habían contado una del perfume, ¿cuál era? Los 120 días de Sodoma. O sea, del libro que está hablando Rodrigo, que no se puede imaginar, es el que hay película. De Pierpaolo Pasolini. Ya ves, no, pues me lo voy a tener que aventar la película también para ver qué tanto crédito le dan al libro. Está fuerte, está fuerte. ¿Sí? Sí, está fuerte. Sí. No, pues es todo lo que yo tendría que decir ahorita aquí, chavos. Vámonos con Oli a ver qué onda. Fíjate que ahora vamos a hacer otro hashtag, o sea, hoy van a hacer otro hashtag. Hashtag lo que callamos los lectores. Fíjate que eso que dices de leer en el transporte público, yo también cuando era estudiante, híjola, pues es el espacio en el que tienes para leer, ¿no? Y más, por ejemplo, yo que soy foránea, yo no vivo en la capital de Puebla, vivo en un municipio aledaño, entonces, pues era el tiempo en los traslados, era el tiempo en el que te agarrabas el libro y lo leías, ¿no? Y sí es cierto, luego leer esta clase de libros pecaminosos, técoros, sí, no es para leerse en transporte público. Entonces, hoy inventamos otro hashtag, lo que callamos los lectores. Fíjate que con relación a este libro en particular, no es el primer libro que si quieren leer al Marqués de Sade, no les recomiendo como primero. El que les recomendé fue el de Diálogo entre un sacerdote y un moribundo. A mí lo que me agrada del Marqués de Sade
es la manera en cómo critica lo político, lo social y lo religioso. Y eso se nota en todos sus libros. Por más escenas grotescas que describa y que desarrolle en sus libros, siempre vas a encontrar esta temática o este eje rector. Entonces, es algo que, ya lo dijo Toño, era su sello, era la característica primordial del Marqués de Sade. Ahora, también les he comentado que él lo hacía adrede. Él estudió en una escuela católica, entonces él criticaba al sistema católico. Recordemos que la Iglesia Católica tiene una etapa en la que se le conoce como la historia del papado negro, donde había papas que hacían incesto, había papas que cometían muchas aberraciones y el Marqués de Sade se queda corto al lado de lo que hacían los papas. También recordemos que en las épocas antiguas, en las civilizaciones antiguas, los romanos, los griegos, también tenían prácticas sexuales. Los vikingos eran sociedades que muy abiertamente pues vivían en sociedades no monógamas, entonces era muy normal. Nosotros en nuestra actualidad, dizque contemporánea y civilizados, como que pareciera que crucificamos estas cosas, pero hubo sociedades en el pasado que tenían estas prácticas y no era escandaloso. Aquí el detalle fue que tal cual, la religión católica, y no es por echarle tierra a esta religión, nada que ver, pero la realidad es esta, es que la religión católica prohibió y de hecho hizo instituciones, por ejemplo, la Santa Inquisición, fue de las épocas más tristes y más negras en la humanidad, porque cooptó muchísimas cosas de tajo, la libertad y la expresión de la mujer, que fue la primera, y la práctica cotidiana en las sociedades. Y lo que hace el Marqués de Sade en estos libros es burlarse de estas cuestiones morales, moralinas, de estas cuestiones moralinas que la misma sociedad te impone y que debes de seguir y que nunca las cuestionas. Eso es lo que me gusta de los libros del Marqués de Sade, que de manera ridícula, chistosa y muy pornográfica, en el inconsciente te está diciendo, critica el sistema en el que vives, cuestiona, piensa. En todos los libros vas a encontrar este eje rector, independientemente de sus variantes mentales que tenía, porque sí le gustaba mucho, pues prácticas poco comunes, ¿no? Les platicaba en la ocasión pasada que él solía irse a los burdeles y tener las prácticas más cochinas y más grotescas que se le pudieran ocurrir. Y tal cual él se sentía con el derecho porque les pagaba y hacía unas cosas pero espantosas. Entonces esa era como que una de las características de él, pero independientemente de eso, en sus libros te invita a pensar y lo hace de una manera muy propia, que su sello es tan incomparable que cuando tú agarras un libro dices, sí, claro, este es el Marqués, ¿no? Independientemente de lo que describa. Hablabas también de esta parte de cómo estructura los libros o de que la parte en cómo estructuró el libro no te gustó o no te agradó. Y comentabas que sientes que lo hizo como adrede, ¿no? O sea, como que se vio forzado. Yo creo que no, y a lo mejor eso ya es como cuestión de gustos. Yo creo que es la manera de ser, y aquí sí lo he comentado en varias ocasiones, para leer al Marqués de Sade hay que tener criterio. No cualquiera puede leer al Marqués de Sade. A veces a mí se me hace que varios autores, sobre todo de esa época, escriben con tono sarcástico y hay que saber identificar cuando los autores hablan con sarcasmo. A mí se me hace que el Marqués de Sade, o será que yo lo identifico porque a lo mejor en algunas ocasiones yo suelo ser sarcástica, no lo sé, pero habemos personas que lo identificamos más rápido o más fácil. A mí se me hace que esas cosas las hace adrede, no forzadas, adrede. O sea, hay una parte
en la que él está describiendo la orgía, donde le están explicando a esta muchachona y le dicen al jardinero, vente, acompáñanos a la orgía. Y curiosamente el jardinero, que es el del estrato social más bajo, porque recordemos que era una Francia con todos estos arquetipos social-culturales, curiosamente el jardinero, que era el del estrato social más bajo, era el que mejor dotado estaba. Y para mí esas son las cosas que el Marqués de Sade hace adrede, porque se burla de la sociedad, de estos estereotipos. Entonces, lo que tú decías, hay que leer con sumo cuidado a ciertos autores. En general, los libros los debes de gozar, pero hay autores que sí necesitan mucho tiempo para poderlos leer. Por ejemplo, el Marqués de Sade, en algunos párrafos es sarcástico, en algunos párrafos te habla, en algunos párrafos se ríe, se burla. Entonces, sí se necesita leer con cuidado. Y otra de las cosas que me gusta del Marqués de Sade, que lo hizo muy de manera indirecta, y en este libro, y a lo mejor en 120 días en Sodoma, pero muy ligeritamente, a las mujeres de manera muy indirecta les decía, disfruta tu sexualidad. En Justina, en Julieta, era prácticamente eso. Él mostraba a mujeres que vivían reprimidas por los clichés y por los estándares sociales. Y esto también se lo debemos a la religión. O sea, perdón, no es que le echemos a la religión, es que es real. Estas cosas existen. Por muchos años la religión suprimió el gozo y el deseo sexual de la mujer. Y entonces el Marqués de Sade lo que hace en estos libros de manera muy indirecta es decirles, tienes la gran maravilla de poder disfrutar la cuestión sexual. Él sí iba al extremo y lo ponía más allá, pero de manera muy indirecta y muy sutil a las mujeres les decía, disfruta, permítete disfrutar. Lo hace en este libro y también en 120 días en Sodoma, porque tal cual, o sea, te está dando un manual de, mira, aquí en este lugar sientes placer, inténtalo. Con este artefacto puedes sentir placer, inténtalo. O sea, creo que de manera muy indirecta y muy sutil a las mujeres les decía, disfruten su sexualidad porque pueden hacer, tienen cosas en sus aparatos, en su cuerpo que dan sensaciones y pueden generarse placer. Entonces, estas son las cosas que yo rescataría del Marqués de Sade. Y recordemos la época y el tiempo en que le tocó vivir. O sea, no lo saquemos, no lo descontextualicemos, porque eso es importante. Entenderíamos por qué escribió lo que escribió. Pero sí, chiquitense al Marqués de Sade. Y sí, léanlo en su casa, bien dice el Rodri, léanlo en su casa. No es un libro para irse al parque a leer. No hay manera. Yo también noto de que el Marqués es como lo escribe de una forma bien explícita, pero de una manera no vulgar, de una manera poética, donde dice, oh, amada mía, yo siento esto, y así, y dice, oh, sí, amado hermano, es por eso que estoy junto a ti, y no sé cómo lo explica, no lo puedo simplificar, pero es de una manera muy poética, lo explica todos estos escenarios. Y sí, el Marqués de Sade es como que hay algunos como lo pone de chiste, pero no sé si era cosa mía o tal vez simplemente yo lo estaba viendo, pero ahora con lo que me dices, yo creo que sí. A mi parecer, yo, como dije, lo noté un poco forzado, pero ahora con lo que tú me estás diciendo, como me falta acabar todavía, pues tengo mucho por disfrutar de este libro. Lo voy a leer con esa perspectiva, a ver cómo va. Y a la siguiente les comento cómo me fue con ese libro. Yo creo que es como, yo creo que es como el de Kafka. Ese libro es como para leerlo lento y analizarlo sobre las líneas, analizarlo poco a poco, realmente qué es lo que quiere describir, realmente qué es lo que quiere decir en sus palabras, fuera de los escenarios de la lujuria, sino también en sus discursos
de la religión, de Dios, en su religión de la ética, en su religión de la moral de las personas y de esa época. Porque este libro fue escrito en 1795. Y qué huevos del Marqués de escribir todo esto y escribir todo esto en esa época que era más restringida la sociedad. Y nada, yo les recomendaría leer este libro. Y eso que no he acabado, yo les recomendaría que lean en su casa. Si no se puede leer, lo he intentado, no se puede leer en la combi, no se puede leer en el transporte, no se puede, se siente raro, pero nada, eso sería por ¡Que mi valga todo. madre! ¿Se No, es que imaginan no si se la, puede. se imaginan, Estoy se leyendo. imaginan si la persona que trajera al lado Rodrigo era esta Chabelita? Al Chabelito. La que siempre iba y La se confesaba con el padre. que de chave. Mira, ¿estás haciendo algo ilegal? Como, No, no lo estoy haciendo, pero me siento incómodo. Es que yo nunca lo he leído, este tipo de libros. Deja de Tal vivir vez del que he dirán. leído unos 4 o 5 libros y ahí me valdría madre si leería, aunque me vean mal. Pero es como que muy, como, no, este libro lo tengo que leer solo para mí o porque hay algunas partes donde empieza a meter política, como les dije, y ahí sí lo leía en el transporte. Pero después empieza a hacer orgías y no sé qué más, entonces yo digo, no, ya, lo cierro, lo leo para mi casa y lo guardo en mi este. Y pasando yo el les voy día, a llegué a mi casa y lo leía. Yo les voy a confesar algo. Yo cuando leí Justina y Julieta hace años, era universitaria y sí me lo llevaba en el metro, en la combi, y ya después yo así de, ¡ah! Y lo que hacía era luego llegar a mi casa y decir, no, me tengo que regresar. Y lo leía, pero entonces creo que son esas partes en las que puedes disfrutarlo, ¿no? O sea, yo ahí te diría, Rodrigo, disfruta el libro, léelo, gózalo, disfrútalo, chiquitéatelo y no te detengas a analizar. Analiza ya después de que lo leas para que lo disfrutes más. Va, gracias, chicos. Por mi parte sería eso. ¿Algo tienes que decir, Toño? Pues lo bueno de que no lo hayas sacado es que no spoileaste todo. Entonces, punto a favor. Y nada más creo. No sé si alguien... Bueno, iba a decir otra cosa, pero es muy vulgar, entonces no. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No va? Ok. Pues paramos acá. Muchas gracias por haber visto este episodio, esta reseña de La magia del saber. Y ya cada vez se hace más pervertido esto, ya puro Marqués. Entonces, y luego ya Jesús quiere leer otro. Entonces, ya después nos vamos a hacer un canal así bien gore. Entonces, bueno, pues que estén muy chido. Ojalá les haya gustado, ojalá lo hayan disfrutado y nos estamos viendo la otra semana. Adiós.